Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí en TLB1, Toda la Verdad Primero, desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña en esta programación la Virgen de Guadalupe, en quien encomendamos este programa, y por supuesto agradecemos a los amigos de México que fueron tan gentiles en regalarnos esa imagen que rozó el manto de la Virgen, así que estamos eternamente agradecidos. Quiero agradecer también a todos los que nos acompañan generalmente en los programas, los comentarios, los buenos, los malos. Todo va a nuestro agradecimiento porque nos ayudan a pensar, a crecer y a darnos forma. El programa de hoy vamos a orientarlo a un poco la historia, ¿no? Ayer, o por lo menos hemos vivido lo que se llamó la soberanía nacional. Y hablamos de la soberanía, hablamos de historia, hablamos de hechos que habían transcurrido a través de nuestros tiempos. También eso que nos dio una cierta independencia, ¿no es cierto?, la secesión de España, como lo habla muy bien Patricio Lons, de la España que conformaba todas las Américas y que fue una secesión de tantas provincias transformándose en países independientes. Pero esta independencia, como en las guerras, ocurre que se van dando, pero hay un tema de comunicación de una punta a otra del país. ¿Quién se entera que la independencia llegó, que los personajes fueron avanzando? No. ¿Y cuántas gentes continúan pensando que el mundo hispánico continúa aún con la independencia declarada? ¿Cuántas tribus, cuántos sectores, cuánta gente que está alejada y las noticias llegan tarde? Ocurrió hechos como en la Segunda Guerra Mundial, japoneses que vivían en una isla y que todavía pasaron 20, 30 años y creían que seguían en guerra. Es decir, estos hechos que se vienen dando, ¿cómo se van amalgamando? Pasó en nuestra historia misma, pasa en la historia de los países y estoy seguro que con el invitado que tenemos hoy también nos va a contar cómo pasó especialmente en la República Hermana de Chile. Nos acompaña en este programa el historiador, periodista y gran amigo Patricio Lons. Patricio, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal nuevamente, Juan Manuel? Gracias. Y acá vamos a presentar a un libro que justamente escribió un hermano chileno que se llama Sureños a las Armas. Lo presenta Ángelo Guinés Jarpa. Gracias, Ángelo, por estar. Un placer de tenerte aquí en Contracara, que estés compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias. Aclaro que escribió Sureños a las Armas, que trata la historia entre 1813 y 1832. Son cartas de batallas por la hispanidad en Chile. Ángelo Guinés es nacido en Talcahuano, en la 8ª brigada, llamémoslo, se dice la 8ª región. Sí, la región del Biobío. Región del Biobío. Es escritor, es poeta, es investigador, histórico, revisionista, vamos a llamarlo así, pero su profesión es ingeniero en seguridad y salud. Escribió numerosos trabajos, entre ellos podemos decir Sureños a las Armas. También está el que presentamos anteriormente, San Sebastián de Yusmel, devoción popular, ahí lo tenemos. Otro de los trabajos es Próceres chilenos, memorias en verso, muy buen trabajo, pero también escribió La vuelta al ajedrez en los años 90, Faros y tumores, Catarsis y evasión en el 2007, El ajedrez en Chile en 2009, Cancionero en el 2013, Un poeta en la música pop, eso debe ser interesante, en el 2017, Próceres chilenos que acabamos de mencionar, y este último trabajo, San Sebastián de Yusmel, y el ultísimo que salió calentito, Sureños a las Armas. Bueno, un trabajo, ¿te has dedicado a trabajar? ¿Qué edad tenés? 39. 39, un tipo joven, ¿no? Casi como Este libro es una maravilla. Casi como nosotros. Te digo que lo disfruté muchísimo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, quisiera que me cuentes un poco del libro. Creo que tenemos también una especie de ayuda a memoria. Y me gustaría que te da por escribir esto, por qué investigaste en esta temática, qué es lo que te atrajo. Bueno, primero que nada le agradezco que nos haya podido acompañar Patricio, ¿cierto? ¿De qué trata esto? La historia de la independencia, o de la secesión más bien llamada en toda América, tiene lugares comunes en prácticamente todos los países, ¿ya? Y cómo se nos enseñó a nosotros en el colegio, qué es lo que la gente más entiende al respecto, de que fue una guerra contra España, ¿ya? Como primera cosa, ¿ya?
que venían batallones prácticamente de España y que en Chile eran todos republicanos, ¿ya? Todos insurgentes. Cuando uno empieza a estudiar un poquitito de cómo se desarrolló esto, se da cuenta de que fue una guerra civil, ¿ya? Donde entre el año 13 y el año 32, que finalmente caen los Pincheiras, solamente llegaron al país desde España 2 regimientos, el Talavera y el Burgos, que entre los dos ni siquiera arman a 1500. Claro. ¿Ya? Entonces, muy relevante entender que fue una guerra civil entre la oligarquía de Santiago, ¿ya? Contra el sur, ¿ya? Justamente desde de donde soy yo. ¿Ya? Y el sur se comportó fiel a la monarquía, ¿ya? Todos los criollos y además los indígenas, ¿ya? En gran parte, en un 90% apoyaron a la monarquía, en toda la zona del Biobío y después también un poco más al sur, la isla grande de Chiloé, ¿ya? Entonces, esa es la primera reflexión que tuve, ¿cierto? De que extraño que estén contando una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Empecé a buscar historiadores chilenos que contaran la historia desde los monarquistas, desde los que perdieron. No encontré casi nada, ¿ya? Ahora sí, hay una autobiografía del último gobernador de Chiloé, Antonio Quintanilla, donde puedo obtener bastante información, ¿ya? José Rodríguez Ballesteros también escribió al respecto, Mariano Torrente, pero no es tanta la bibliografía. Ahora, acercándolo más a estos tiempos, no encontré nada, ¿ya? Y como poeta pensé en escribir una especie de poemario que tuviera que ver, tipo la Araucana, acercando un poco a eso, relatando las batallas. Después dije, bueno, no, quizá es mejor una especie de cuento. Mutó después la idea, pero sí, como idea inicial, no quise que fuera contado a través, de nuevo, de las élites, ¿ya? Tampoco desde la oficialidad monarquista ibérica, ¿ya? Sino que fuera contado a través del soldado de tropa criollo, soldado de línea, o que fuera... por leva obligatoria, no por sí. leva. En realidad eran voluntarios los realistas, en su gran mayoría. En gran parte sí, en gran parte sí. Ahora hay que considerar también que quizás la gente del sur, quizás muchos de ellos no eran absolutamente monarquistas, pero se vieron invadidos, ¿ya? Y al verse invadidos tienen que reaccionar para con sus vecinos. Existía mucho esta idea que venían los nortinos, los herejes, ¿ya? Lo que hablábamos estos días, ¿cierto? El sur es monarquista porque es muy católico, ¿ya? Y ahí yo también doy base de que en Chile, sobre todo después de Maipú, que es cuando se firma el Acta de Independencia, y que para nosotros en el colegio nos contaban de que se había acabado todo, de ahí se pelea hasta el año 32 con pequeñas milicias que actúan de una manera muy similar a lo que después todos conocemos en el carlismo. Se puede decir absolutamente eso porque pelean por Dios, por la patria y el rey. Claro. ¿Ya? Es una etapa muy bonita donde al menos están documentados 24 o 30 guerrilleros, montoneros, realistas que peleaban con la cruz, ¿cierto? Y que también pasaban acá a la Argentina como en el caso de los Pincheiras. De diferentes zonas venían, ¿no es cierto? De diferentes regiones. Más que nada el sur, el norte se entera poco de la guerra. Hubo resistencias pincheirianas en la provincia de Neuquén, creo que hasta el año 46, 1846. Dice que son los últimos resabios que todavía quedaban. Yo tengo antecedentes hasta el 32. Sí, bueno, en Chiloé hasta el 26. Chiloé hasta el 26. Pero en Chiloé, cuando se rinden las tropas realistas, se rinden porque prácticamente les piden que se rindan, no le exigen ya que se rindan, ya les piden, manteniendo sus pabellones, manteniendo todo, para poder incorporarse a Santiago de Chile, y ya en realidad no venía ayuda de España, ¿cierto? Pero curiosamente ahí en Chiloé... O sea, Ayacucho. Sí, exactamente, ya había pasado Ayacucho. Es más, había más soldados de Chiloé en el ejército realista en Ayacucho que soldados peninsulares. Sí, había por lo menos 300
de Chiloé. No sé si habría de otras regiones de Chile, pero de Chiloé había 300 y peninsulares había muy pocos ejércitos realistas en la batalla de Ayacucho. Pero todavía hoy, vos sabés que en el archipiélago de Chiloé, cuando el alcalde se disgusta con el gobierno de Santiago, como acá viste por la coparticipación federal o algo así, yo he visto dos fotos que me llamaron la atención. Un alcalde que sacó la bandera española y dice, sepa el gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza. 3 invasiones. Así es. Y luego he visto Cochrane jóvenes estuvo. de Chiloé que salen para determinadas fiestas o protestas con la aspa de Borgoña, con esta Así es. bandera que tenemos aquí, ¿no es cierto? Cierto. Así que, La bandera de Valdivia sigue siendo... claro, ¿no es cierto? El mérito que tiene este libro, para mí, lo fantástico es relatar la historia en forma de cartas y cada carta pertenece a un periodo de toda esa guerra de resistencia realista, ¿no es cierto? Hay interesante, bueno, por lo menos tiene sus prólogos, ¿no? Que está, si no me equivoco, Miguel Ayuso. Así es. Miguel Ayuso, Manuel Ramírez Espínola, que es de la Universidad Católica de la Concepción, en Chile. Patricio, acá presente, por supuesto. Eduardo Telles Lúgaro, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Humanidades de Chile. Y por supuesto Miguel Ayuso, que es jurista, filósofo en Derecho Español, catedrático, estuvo acá en el canal muchas veces. Te pregunto, ¿esto pasó, la resistencia era porque nunca le llegó la noticia de una independencia, porque se enteraron tarde, porque aún con la independencia seguían fieles a España? Mira, del año 10, al igual que ustedes, ¿cierto? La oligarquía chilena tomó el poder, ¿ya? En el nombre más bien de la familia Carrera, ¿ya? Ellos eran de la Carrera, ¿ya? Después de un tiempo, el virrey, ¿cierto? Abascal, envía un grupo de ataque, ¿ya? Ahora este grupo de ataque para sofocar, imagínate, manda 5 bergantines que prácticamente no tenían cañones, ¿ya? ¿No? 30 soldados y 20 oficiales desde Lima. Es el gran apoyo, ¿ya? Eso sí, los manda directamente a Chiloé, donde sabía que era un reducto monarquista muy fuerte. En Chiloé se suman 450 soldados de línea, que también estaban un poco fuera de participación, ¿cierto? No, había una paz de mucho tiempo. 800 voluntarios se devuelven a Talcahuano, en el camino pasan por Valdivia, y en Valdivia logran también unir 600 soldados de línea, ¿ya? Con eso, más 800 de Talcahuano, arman la guerra, ¿ya? Hasta el año 14, ¿ya? Eso fue en la primera etapa, ¿ya? Y al final del 14, para lo que fueron los últimos momentos de lo que nosotros entendemos como Patria Vieja, ¿ya? Antes de que aparezca todavía San Martín, fue la gran batalla de Rancagua, ¿ya? Claro. Donde el ejército del sur, con ayuda de los Talavera también, pudieron sofocar, ¿cierto?, la insurrección. Y eso decías que más o menos en esa época había alrededor de unas 30 guerrilleros, decíamos más o menos. Los guerrilleros más bien parten después, del 18. ¿Y antes cómo se los denominaba? Antes, en esta expedición, ¿quién vino? El almirante Pareja, ¿ya? El almirante Pareja había peleado en Trafalgar, ¿ya? Sí. Era un señor ya de bastante edad, ¿ya? Y fue él quien fue el líder, ¿ya?, con oficialidad de la península. Ahora, hay un dato muy relevante de Pareja. Pareja muere al rato, ¿ya? Sí. Bueno, ahí hay una foto al medio, ¿cierto? Sí, sí. Muere en el año 13, sí. ¿Ya? Muere el 21 de mayo del año 13, ¿ya? Enfermo, ¿ya? En plena batalla, ¿ya? Claro. Había terminado la batalla de San Carlos, llega a Chillán y fallece, ¿ya? Ahora, un punto relevante también del almirante Pareja, su hijo también fue almirante. Mira. El hijo que no conoció, que nació el año 13. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, incluso para cualquier idea reunificadora, que hubo un momento lamentable, fue esta guerra de 1865-1866, la guerra de España contra Perú y Chile. Sí. Ahí vino el hijo del almirante Pareja.
y en una situación muy compleja donde la esmeralda chilena se toma a la Covadonga, decide suicidarse. Ay, qué tragedia. Y se acaba el asunto. Entonces, en la tragedia de los parejas en Chile. ¿Ya? Y posteriormente, para peor, es bombardeado Valparaíso. ¿Ya? Fue aniquilado Valparaíso. Entonces, eso dejó también a posterior un clima no muy bueno con lo hispano, ¿cierto? Patricio, acá, bueno, en el Río de la Plata y sus territorios, también el mundo aborigen, o los aliados a España, que, bueno, llevamos 200 y pico de años de ser español, ¿no? 300. 300 años. Además, nuestra tierra tiene más pasado español que republicano. Que republicano, independiente. ¿Cómo reaccionaron? ¿O cuántas tribus no estuvieron dispuestas o qué sectores no estuvieron dispuestos como para aceptar la independencia? O llamemos la Revolución de Mayo de 1810, porque después, 6 años después, se dicta la independencia, ¿no? Mira, un día en los pasillos de este mismo canal me encuentro con el profesor Carlos Pesado Palmieri, destacado profesor de historia, incluso creo que del Colegio Militar. Y él me decía, nadie cuenta la historia de los derrotados. Este libro que hizo nuestro amigo Ángelo Guíñez cuenta buena parte de esa historia. Acá, por ejemplo, tenías en la zona de Dolores, se hace un campo de concentración para los realistas. Y los realistas eran todos americanos. De hecho, vos tomás entre los generales realistas, Goyeneche, Pío Tristán, eran todos americanos. Olañeta, que dejó descendientes. De hecho, vos sabés que hay un suboficial de la policía bonaerense, Olañeta, que desciende del último virrey del Río de la Plata, ¿cierto? O sea, todos ellos ya tenían sangre americana. Tenían más sangre americana que buena parte de los próceres, ¿no? Porque Castelli y Belgrano eran bastante italianos, O'Higgins, que era irlandés de origen, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, y eran revolucionarios. En cambio, en las fuerzas realistas tenían mucha más sangre americana. Y el tema está que esa gente ya había firmado toda serie de acuerdos con la corona. Por ejemplo, hay una ciudad en La Pampa que se llama Bertis, y ahí fue donde se reunió el virrey Bertis, virrey del Río de la Plata, que era americano, creo que había nacido en Yucatán, y que él firma con los indios un acuerdo. Y los indios del sur, todos reconocen a la corona española como su soberana. Y la corona española los reconocía a ellos como dueños de sus tierras. Mira, todavía hoy en Ecuador hay indios que reclaman sus tierras con documentación de Carlos III. Sí, ¿cierto? Y en el sur de Chile pasa lo mismo, ¿cierto? Me contaba una profesora que por 1970, haciendo una investigación en el sur de Chile, encontraron en algunos hogares imágenes de Fernando VII y se referían a él como su rey. Entonces hay toda una historia oculta que no ha salido a la luz. En las invasiones inglesas, los aborígenes tienen una actitud muy digna. Bueno, primero en Buenos Aires, los que hacen mayor resistencia a la invasión son mestizos, indios, negros, incluso esclavos, y algunos peninsulares. Pero había otros que eran entre la población criolla blanca, muchos habían querido acordar con los ingleses. En cambio, el pueblo llano y las mujeres fueron los que más resistieron para ayudar a los Liniers a vencer. Y vos tenés que después de las invasiones, de la primera invasión de 1806, se presentan un grupo de caciques aquí en nombre de 16 caciques, donde decían que representaban a caciques que están enfrentados entre sí, pero por problemas internos entre ellos, y que habían depuesto sus guerras y sus rencillas para venir a ayudar a Buenos Aires, y se reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Tenemos 30.000 lanzas para luchar contra los colorados, decían. Entonces, esa era la actitud del pueblo llano y del pueblo indígena. Y en el sur de Chile, bueno, es recordada la misión de Charles Darwin, cuando está hablando con unos aborígenes del sur de Chile y ellos le dicen, usted nos ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Entonces quiere decir que hay otra historia que no ha sido contada. Algunos me dijo, bueno, que eran desagradecidos con la independencia. No, porque en realidad, para ser independiente, para declarar la independencia tenemos que haber existido antes de España. No existíamos antes de España. Estas tierras no existían. Entonces, esos antepasados nuestros
habían construido una civilización con España que lo llevó de la mano. Hay un historiador, incluso mapuche, chileno, que dice: yo le agradezco mucho a España y le pido disculpas por todas las infamias, porque gracias a España no solo habló español, sino que pudo escribir mi bella lengua, dice, que no tenía escritura. Todavía algunos pueblos se manejaban con pictogramas, pero era bastante básico. Y por otra parte eran lenguas que no permitían pensamiento abstracto ni teología. De hecho, las religiones aztecas eran sanguinarias, ¿no es cierto? Entonces, una religión que plantea el canibalismo y los sacrificios humanos, y que lo vemos incluso en Bolivia, con este retorno al indigenismo, volvieron prácticas aberrantes como el incesto, por ejemplo, en algunas tribus. Entonces, esta reacción de la tierra, de los hijos de la tierra, del subsuelo de la patria, y se sublevó en defensa de la unidad que les había permitido convertirse en civilización. Aquello que decía Castañeda, por Castilla fuimos gente, ¿no es cierto? Exacto. No, y mire, y era muy relevante también el tenor que traían la oficialidad que venía con Pareja, y el mismo Pareja, ¿ya? Cuando hace el desembarco en Talcahuano, él ya venía de Trafalgar, yo creo que él más guerra no quería. ¿Ya? Mira, traje un pequeño extracto, si lo puedo leer. Sí, cómo no. Él cuando hace el desembarco, hace una lectura, ¿ya? Que es bastante extensa, pero acá voy a leer algo muy pequeño, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Ya? Soldados, moderad por ahora los ímpetus de vuestros pechos marciales, y no desesperéis de que se restablezca el trono de la equidad y justicia por los medios de la moderación y mansedumbre que he adoptado al presente. Y cuando la necesidad precise, echar mano de la fuerza, no peleéis sin acordaros de que en los campos de batalla resplandecen con mejor brillo las virtudes de los héroes, y economizad, en cuanto sea posible, la sangre preciosa de vuestros hermanos, parientes y amigos. Mira vos, qué belleza. Qué belleza. Vos sabés que en Trafalgar hubo marinos o marineros chilenos, y también de aquí de Río de la Plata, de lo que es hoy Uruguay y Argentina. Y en las invasiones inglesas vinieron también chilenos. Sí. Es decir, porque lo primero que se hace es avisar, digamos, las invasiones inglesas ocurren entre Montevideo y Buenos Aires, son las dos ciudades afectadas, y se mandan mensajes al interior. Vienen de Córdoba, vienen después llegan de Paraguay, llegan del Alto Perú, y se avisa rápidamente al Perú. Porque Perú, además, los virreyes del Perú sabían que iba a producirse algún tipo de invasión. El plan Maitland podía ser por Buenos Aires, pero el plan de Lord Vansittart era por Chiloé, que querían ir con soldados de la India. Y luego se avisa a Chile. Bueno, la tropa de Chile primero llega sobre el final, pero llega también, vienen de todos lados. Es decir, había inmediatamente había una hermandad, porque todos se sentían identificados, como se identifican los pueblos cuando se convierten en civilización, que se identifican por la religión. Es decir, ¿qué es lo que me hace trascendente? Bueno, ahí es donde yo me identifico con algo trascendente. El problema de nuestra sociedad moderna, de nuestro occidente, es la inmanencia, ¿no? Si ya cada uno piensa para sí mismo y eso nos hace morir como civilización. Pero si nosotros recuperásemos ese sentido de trascendencia, yo creo que el sueño de la reunificación podría estar a la vuelta de la esquina. De hecho, hasta fue un plan de Ibáñez del Campo y de Perón, que pensaban, puertas adentro, la posibilidad de reunificarnos como Estado, que ¿te imaginás? Si volvíamos a las fronteras... y claro, la frontera de lo que era el virreinato del Perú, seríamos desde Colombia hasta aquí, un país de 200 millones de habitantes, tendríamos los dos pasos oceánicos, bicontinentales, bioceánicos, sería otra cosa, ¿no es cierto? Sí, por favor. Mira, lo otro que se desconoce casi en totalidad, en general en la educación en Chile, se cuenta que del año 18 ya hay total independencia, y es después de Chacabuco, ya, cuando... Bueno, viene San Martín, ¿cierto? Sí, pero además con una pléyade enorme ya de oficialidad y generales que habían peleado las guerras napoleónicas. Podemos nombrar Cochrane, Breyer, Tupper, Rondizoni, Bochev y algunos más, ¿ya? ¿Qué llegan a pelear? Llegan a pelear justamente contra estos milicianos, ¿ya? Que no se rendían
como muy bien dijiste tú, tipo los japoneses que estuvieron peleando no sé cuánto tiempo más, sin ningún tipo de conexión. Y ahí, ¿cuál es quizás el caudillo más importante del sur de Chile? Vicente Benavides, que el solo hecho de nombrarlo en Chile causa espasmo, ¿ya? Vicente Benavides había sido soldado en el ejército, ¿ya? Había estado un momento en los dos bandos, ¿ya? Finalmente, tras Maipú, él es tomado prisionero junto a su hermano Timoteo, ¿ya? Y son fusilados, ¿ya? El hermano muere y él queda herido, y tras el fusilamiento le cortan el cuello, ¿ya? Con un sable, el oficial, para asegurarse de que estaba muerto. Lo tapan con tierra, le tiran unas piedras. El tipo sobrevive, ¿ya? Era duro. Vuelve al sur. Y Parece hablar de leso. Claro, y ahí le aparece una mística tremenda, porque además quedó con el cuello torcido para toda la vida, ¿ya? Y le surge un contacto con la divinidad fuera de lo normal, sobre todo con la Virgen de la Mercedes. Él era profundamente devoto. Vuelve al sur y empieza a tomar milicias que inmediatamente iban por el orden de los 1.700, 2.000, ¿ya? Milicianos, y tiene mucho apoyo de algunos caciques, como Catrileo, Mariluán, Mañilbueno, ¿ya? Que ellos inmediatamente le podían colaborar con 4.000 lanzas. Entonces es fundamental el apoyo de los indígenas, de los caciques del sur, ¿ya? Entonces todos estos generales que habían peleado la guerra napoleónica tienen que llegar a enfrentar guerra de guerrilla. Entonces, por tanto, ellos no estaban muy acostumbrados. En Chile, en todas estas batallas entre el año 13 y el 32, yo podría considerar como batalla estructurada, quizás solamente Maipú. Todas las otras eran guerra de guerrilla, ataques en la noche, en la madrugada, ¿ya? Y entonces, después de este año 18, es cuando aparece Benavides, que era de la zona de Quirihue, ¿ya? Del sur, del Biobío, ¿ya? Y él con mucha fuerza logra hacer ataques a las ciudades que ya estaban tomadas por los insurgentes, ¿ya? Acompañado también, por ejemplo, muy importante allá, el otro caudillo, Juan Antonio Ferrebú, era el cura párroco de un pueblo que se llama Rere. Frente a todo esto, que ya era la independencia, él toma las armas junto a vecinos e indígenas, con los cuales junta al menos unos 2.000, y le hace la guerra a este incipiente Estado de Chile. Están 2 años peleando en la montaña, en la cordillera, por donde le tocara, ¿ya? Hasta que finalmente él, el año 24, Benavides el año 22, son tomados presos, fusilados, colgados, mutilados, exhibían las partes de sus cuerpos en las plazas públicas, una cosa bien delirante, muy cruel, excesiva crueldad. Lo que decís del clero es interesante, porque el clero en América se divide en dos. Ves, los sacerdotes independentistas son sacerdotes prácticamente apóstatas, que al poco tiempo o viven amancebados, o, digamos, ya no viven como sacerdotes. Y además de una crueldad inusitada, y muy impropia en realidad de un sacerdote, y muy crueles con sus hermanos en el clero. Acá también se dio en Buenos Aires, ¿no? Los sacerdotes revolucionarios a los sacerdotes realistas los colgaban en Plaza de Mayo y llevaban a los seminaristas para que vieran las ejecuciones porque les parecían que eran pedagógicas. Realmente pensar que eso es pedagógico, imagínate, muestra todas las un amor. revoluciones, o por lo menos acá la Revolución de Mayo, la independencia, el clero tuvo gran parte de participación en esto. No se hacía si no Pero estaba. el clero, como dice Ángelo, que era fiel al rey, eran los que advertían y veían con mucha claridad lo que iba a pasar. No son entre sacerdotes y monjes, también las monjas de Córdoba, que ven antes que se produzca el asesinato de Liniers y se tiene una visión y dice, esto va a traer unos males terribles en nuestra América. Claro, por ejemplo, mira, hay documentos que hablan que... Pero me lo vas a decir, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a hablar de esos documentos en cuanto volvemos. Vamos a un corte, volvemos enseguida sobre más de Sureños a las armas. Ya volvemos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos en este segundo bloque con Patricio Lons y con Ángelo Guiñez. Decime, vos había quedado Claro, estamos pendiente. hablando de la fuerza del clérigo, muy relevante, ¿ya? También acompañando a lo que fue la evangelización de los indígenas, ¿ya? En la zona del Biobío, los franciscanos tenían colegios donde recibían a los hijos de los caciques, los educaban en la fe. De ahí también entender cuál era el valor que se le daba a ellos, ¿ya? El mismo hijo del virrey O'Higgins, Bernardo, ¿cierto?, estudió en un colegio donde asistían los hijos de los caciques. Por eso él aprendió el mapudungún, ¿ya? Y también, como te decía hace un rato, hay documentos que dicen que en Cancha Rayada habían 30 frailes, ¿ya? El ejército llevaba frailes para hacer comunión antes de las batallas. Mira, ahora también me acuerdo, los Pincheira, que resistieron, ¿cierto?, hasta el año 32, en Neuquén, cerca de la laguna de Pulafquén, tenían una comunidad, ¿ya?, donde había misa diaria también, ¿ya? Entonces, pero muy relevante toda la fuerza de la fe a través del clérigo. Bueno, siempre la fe acompañó, no importa en qué sector. Sí, se planteó en los dos bandos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que vos notás que los sacerdotes que estaban en el bando realista mantenían la fe y los otros eran hombres con pistolas en la mano que ejercían hasta actitudes de terror. Lo vemos en la independencia de México también. Hay 3 sacerdotes ahí que actúan realmente con un grado de virulencia impresionante. En El Salvador también. El padre de la patria de El Salvador es el padre Delgado, un hombre también muy violento, y que ya no vivían en su condición sacerdotal. En cambio, aquellos que eran realistas sí, vivían como sacerdotes y veían el peligro de la pérdida de la cristiandad. Y de hecho, en realidad, todos los gobiernos posteriores a la independencia fueron gobiernos, aunque sea suavemente, pero una pendiente muy suave, pero eran todos anticristianos. No lo decían abiertamente, pero fueron de a poquito, demoliendo las tradiciones. Y algo que justamente en este libro que se destaca la actitud de los indios, hay que recordar que incluso en nuestro país, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, fines del siglo XIX, cuando se pone el casamiento, el registro civil, los indios de la provincia de Santa Fe lo consideran una herejía y hacen un golpe de Estado en la provincia. Toman el poder y ponen un gobernador católico para que no haya registro civil en manos laicas. Uno de los primeros, claro. Uno de los primeros decretos de O'Higgins es establecer que se prohíbe a los ciudadanos llamarse españoles, sino que se tienen que empezar a llamar chilenos. Pues se seguían llamando españoles los chilenos post-independencia. Y digamos el proceso que sigue posterior, a la independencia, tardan esta cantidad de años. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Eso va asimilándose o es a través del garrote? No, siempre a través del garrote, naturalmente. Y de borrar la historia. O sea, los historiadores pro república fueron todos financiados, digamos, por la oligarquía y seguramente con un guión de cómo había que escribir la cosa. O sea, que se copia, ¿viste? En todos los países más o menos. El Bartolomé Mitre nuestro está copiado hasta en Centroamérica, con otro nombre, ¿no es cierto? Pero que han creado mitos históricos. Hay muchísimos que crearon
un mito y tomaron esta verdad y la tiraron debajo de la alfombra. Por eso siempre Scalabrini, viste que hablaba al subsuelo de la patria, hay algo abajo ahí que está escondido y que no se puede ver. Y cuando le dicen a Perón, mire, general, habría que revisar todos los procesos, mire que si los revisamos a todos nos quedamos sin ninguno, dice. Y dice, esa es una decisión política en realidad. Exacto. ¿Qué hace? Porque si mostrás todas las crueldades y todo lo que se hizo, realmente cambia absolutamente la historia. Pero también creo que nos permitiría encontrar un futuro común. Porque no puede ser que en la América Española nos hayamos enfrentado entre nosotros con la guerra entre Bolivia y Paraguay, una guerra absurda, la que nosotros tuvimos contra el Paraguay, otra salvajada, o la que tuvo Chile contra Bolivia con Perú, Perú con Ecuador. Realmente son guerras sin sentido. Pregunto, dentro de todas estas que han continuado peleando por España, murieron por España, pregunto, post-independencia, ¿España tiene monumentos relacionados a estos que cometieron en América como reconocidos españoles, carlistas? Bueno, España cae en la misma contradicción. Hay monumentos a Bolívar, sí. ¿No es cierto? En España, lo cual es un absurdo, cuando Bolívar se dedicó a asesinar justamente a muchísimos españoles. Para establecer la guerra-muerte. Claro, y mató ¿cuántos caciques? Entre ellos el cacique Agustín Agualongo, que lo enfrenta. Lo que pasó en Pasto. Una claro. realidad. Todavía hoy en Colombia, en la región de Pasto, la gente reivindica a los soldados aborígenes que luchaban por el rey. Eso todavía hoy. Como no yo había traído unas láminas, podríamos quizás mirar algo un poco más ilustrativo. Mostremos desde la primera etapa, ahí está. El mira. español que no conoce América no sabe lo que es España. Federico García Lorca, precioso. Está bien. Yo te acuerdo que decía que el cantante Mocedad, el grupo de Mocedad es la otra España, la que huele a ron, tabaco y brea, seríamos nosotros, ¿no es cierto? Acá, bueno, los gobernadores, ¿no? Ahí le hablabas. Francisco Antonio García de Carrasco, muy relevante, él tenía mucha conexión con el pueblo, odiaba a la aristocracia, ¿ya? Y él recibía a cualquier persona en palacio, ¿ya? Vivía con una señora que era etíope, entonces en general tenía muy mala fama, ¿ya? Con los independentistas. Mirá. Después se llama el almirante Pareja. Estaba Pareja, Tomás de Figueroa, que hizo un motín. Él fue quizá el primer mártir, 1811, muere. ¿Quién era Figueroa? Ese no lo vi. Era el coronel. ¿Pero él pelea dentro del bando del ejército realista? Claro, claro. Estamos hablando de todo realista acá. Bueno, acá tenemos un dibujo de Luis Ugalde. ¿Ya? Luis Ugalde es el ilustrador del libro, ¿ya? Gran amigo mío que ha trabajado en varias publicaciones. ¿Ya? Y ahí yo puse un extracto. ¿Ya? Este tenor, cartas que se van comunicando. Claro, este es el tenor más o menos de cómo es el libro. Mira, te podría leer esto, sí. Lo otro después lo pasamos más rápido. Sí. Él escribe una carta que es relativa a la toma de Talcahuano, ¿ya? Entonces quizás alguien lo dibujó, él es el personaje que está escribiendo, entonces le dice, querido hermano, le está escribiendo, sí. ¿Cierto? Le escribo para contarle que hemos tomado Talcahuano con cierta facilidad. Lo mejor fue que tuvimos pocos heridos entre los chilotes, aunque tampoco es fiesta esta cosa de la guerra. Esto es un extracto, ¿ya? Claro. No soportaremos que se ofenda nuestra fe, la tierra que nos ve nacer y morir en dolor y gloria, en amor y eterna fidelidad a la madre patria. Su hermano que le recuerda, Antonio Aguilar, Cazadores de Chiloé, Talcahuano, 28 de marzo 1813. O sea, un año después, un día después de la toma, ¿ya? De esto se trata más o menos el libro, ¿ya? Acá, Asalto en Hierbas Buenas, ¿ya? También ahí hay Sebastián Proboste, claro, le escribe a su padre, ¿ya? ¿Se pudo relevar la cantidad de combates? ¿O es muy difícil? El relevo era muy difícil, claro. Porque han sido docenas y docenas. Sí, claro. Porque eran grandes combates y pequeños combates. Acá tenemos una ilustración que aparece en el libro Los Realistas, 1810-1826. Este era un sargento primero de Dragones de la Frontera. Como lo explicaba, la frontera era la zona del Biobío. Tenían un uniforme muy vistoso, al parecer. ¿Ya?
Al profesor Julio Luqui, que es profesor acá en la Universidad Católica. Los insurgentes decían, oye, estos parece que van a una fiesta cuando salen a pelear. Bueno, se sabían vestir. Esto se era vestían para... Resistencia en San Carlos. ¿Ya? Le escribe una abuela. ¿Ya? Vamos a pasar. Acá está el gobernador Antonio de Quintanilla, ¿ya? Quien ostenta el cargo hasta el año 26. ¿Ya? Acá también tenemos el asedio a Chillán. ¿Ya? Vamos a pasar. El Roble. ¿Ya? Acá ya aparece un miliciano, se ve por su vestimenta, Sí. ¿cierto? Sí. Rancagua. ¿Ya? Acá podemos detenernos un poquito. Este es un miliciano, también es del mismo libro que acabamos de ver, Los Realistas, con la lanza que llevaba 2 cintos, ¿ya? Rojo y negro, que llamaban a la victoria o la muerte. Claro. 1810, 1826. Acá están los famosos Talavera. Es el uniforme de los Talavera, del año 14. Vamos a pasar. Acá, Manuel Barañao. ¿Recuerdas, Patricio, que hablábamos? Sí. Fue quien se enfrentó a una trinchera muy difícil en la cual habían fracasado los Talavera, ¿ya? Y él se enfrenta a los mismos y a su jefe, que era Rafael Maroto, les dice, así se pelea en América. Así. Argentino. Mira vos. Argentino. Acá tenemos a Mariano Osorio y a Marcó del Ponte. ¿Ya? Al colpo, me suena, ¿no? Marcó del Ponte es uno de los que sobrevive al crimen en la provincia de San Luis. Sí, que lo vamos a comentar. Defensa de Talcahuano. Defensa de Talcahuano, ¿ya? Cancha Rayada, ¿ya? Ahuí, ¿ya? Esto es Chiloé, 1820. ¿Ya? Pangal, miliciano, ya. Matanza de Pangal. ¿Por qué le dicen la matanza de Pangal? Ahí fueron muertos 300 soldados, comillas, republicanos, porque la verdad es que la gran mayoría de ellos también eran llevados a la leva. O sea, estos mismos personajes hablan con lástima de quienes vienen a pelear contra ellos, y más de alguno en alguna reflexión de sus cartas dicen, ¿y habrá venido tu tío Miguel, que hace tiempo que se fue a trabajar a Santiago? ¿Lo habrán traído a la leva a pelear contra nosotros? Hubo enfrentamientos entre familias. Sí, lógico. En Ayacucho, por lo menos 80 familias había enfrentadas. Terrible. Es que terminan esa división Tarpeyanca. tan rara. Y ¿no? que Porque vos fíjate que es tenía una unitarios gran federales, guerra, yanquis, es una gran guerra confederados. civil, ¿no es cierto? Acá, de nuevo una Sistema. ilustración, un cacique araucano con uniforme de coronel realista. Mirá. ¿Ya? Oh, pero se sentía. Asalto Linares, esto ya tiene que ver como con la época de los Pincheiras. Ah, ¿Ya? Este es un dibujo muy macabro, ¿ya? Si ustedes buscan a nuestro gran caudillo Vicente Benavides, no hay nada, ¿ya? Ninguna ilustración, ¿ya? Nadie, ningún adicto monarquista ha hecho Ningún dibujo. una obra pictórica, nada, y lo único que se encuentra es este dibujo de un pintor norteamericano, entiendo, de 1837, donde dice que ahí está la cabeza empalada de Benavides. Tremendo. qué bárbaro. Este es un monumento que muestra dónde se desarrolló la última gran batalla que dio Benavides. Mirá. Y mira qué curioso esto. Monedas acuñadas por la resistencia de Vicente Benavides. ¿Qué dice por un lado? Guerra, muerte. Y por el otro lado, Benavides. Qué bárbaro. Así que ha logrado crear su También. propio sistema para Sí, claro, no tenía... poder manejarse en la zona. Habrán Imagínate. tenido minería y dijeron, bueno, vamos a... Vale tantas muertes y imagínate. tanto Benavides. Milagro de Mocopur. Mocopulli Mocopur. es un lugar de Chiloé, esto el año 24, donde fue repelido el ejército chileno por 1000 vecinos, y dentro de esos 1000 vecinos, 100 huilliches. Mirá. Y acá lo que decía Patricio hace un rato, ahí está el alcalde famoso, en la izquierda, para mí, Comuna de Castro, ¿eso es en Chiloé? claro, Sí. claro, la capital. Al medio se ve un manifestante que está con la aspa de Borgoña, y ahí está la bandera original del batallón veterano
de San Carlos, Ancud. Recordemos que esta es la misma bandera que porta nuestro regimiento patricios en Buenos Aires. Y quedaba la última, que esta es una representación del ataque a los Pincheiras, el año 32 acá en Neuquén. Ya. Bueno, esa es la casa de la familia Guiñez Jarpa del año pasado, muy relevante. Ya, para considerar que la hispanidad sigue viva, no estamos hablando de algo que ya no tiene existe. la bandera, que no es que es. Y acá sí me gustaría darle un agradecimiento a quienes participaron en el libro. Editor artístico, Eduardo Robledo, las ilustraciones y el diseño de Luis Ugalde, como lo comentábamos. Mira, ahí tuve asesoría en modismos chilotes, ¿ya? Jimena Aguilar, asesor registro histórico, Andrés Ruggeri Luso, y prólogos por Miguel Ayuso, Patricio Lons, Eduardo Telles y Manuel Ramírez, ¿ya? Ahí quizás después alguien puede sacar literatura recomendada, ¿ya? Hay textos muy interesantes para seguir estudiando esto que de verdad falta mucho por escudriñar. Hay muchos registros que andan dando vuelta por ahí en archivos históricos. Hay muchos archivos privados también, Sí, que también. ahora algunos están saliendo a la luz, pero vos sabés que el Archivo de Historia de Chile viene digitalizando muchísima información. Y yo pedí algún dato que me había llegado donde se comprometían algunas figuras históricas y me dicen, sí, ese dato está, no está todavía digitalizado, pero apenas esté, va a estar a su disposición. Había una batalla que contaste que tenías unas medallas ahí. Sí, ¿Valía la pena tocar o es un también? tema de San Luis, ¿no es cierto? ¿Forma parte de Sí, bueno, Tras Maipú son tomados prisioneros gran parte de la oficialidad, ¿ya? Entre ellos el brigadier José Ordóñez, Sí. que había defendido brillantemente Talcahuano, también uno de los gestores de Cancha Rayada. Él había peleado en Bailén con San Martín, eran compañeros de armas, fueron compañeros de armas, ¿ya? Son alrededor de, ¿cuántos? 20 y tantos oficiales que son detenidos, son llevados tras Maipú a San Luis, ¿ya? Acá en la República Argentina. Y después de unos meses, quizá todavía con cierto temor de que se pudieran escapar, que existiera una contraofensiva, inventan un complot, ¿ya? De que se querían fugar y son masacrados todos, ya pasados por armas blancas, hachas. Ni siquiera no hubo ni un fusilamiento, no hubo un proceso tampoco. Se inventó de que se querían arrancar y el único que estaba al parecer en otra pieza, que era el coronel Primo de Rivera, se pega un tiro cuando ve esta masacre. Ahí están las fotos, pero después, creo que si no me equivoco, dice, los oficiales españoles asesinados era el brigadier José Ordóñez, segundo jefe del Ejército Real de Chile, el coronel José Berganza, gobernador de Concepción, el coronel Joaquín Primo de Rivera, jefe de Estado Mayor, qué coincidencia, ¿no? Coronel Antonio Morgado, jefe del Regimiento de Dragones de la Frontera, el teniente coronel Matías Arias, y el teniente coronel Lorenzo Morla, jefe del batallón de Burgos. Y ahí después menciona que hay 9 capitanes, 5 tenientes, 7 alférez y oficiales de independencia, 2. Tremendo, ¿no? Sé que sobre este tema hay un trabajo del Instituto de Historia de la provincia de San Luis que coincide con lo que vos investigaste, Ángelo. Y bueno, ayer justamente en estas cenas, recordando Vuelta de Obligado, había otra persona que nos contaba cómo en Cuba, por 1860, también se publica el crimen cometido en San Luis, ¿no? Que fue un baldón. El responsable ahí es, Monteagudo, ¿no es cierto? Pero el intendente militar o gobernador intendente de San Luis había sido uno de los chisperos de la Revolución de Mayo, que estaban con French y Beruti, que eran personas muy violentas realmente, muy sanguinarias, y no tuvieron ningún inconveniente en asesinar a toda esta gente sin mediar ningún tipo de justicia, ¿no? Simplemente fue un vulgar fusilamiento. Bueno, las cartas de la época decían que en el contexto de la guerra a muerte, que esto después del 18, esto fue el 19, la noticia llegó a Chile. Llegó a Chile y se desató una violencia tremenda para vengar justamente a su jefe. Fue brutal.
Tenemos las imágenes de la medalla, que quizás... Sí, que la vamos a presentar. Se pueden, bueno, se está mostrando a medida pueden, que vamos conversando. Pregunto, posterior a eso, vemos esas reacciones y vemos, no, ya la independencia está asimilada, supongo que se terminó con todo vestigio realista. Mira, es curioso porque sobre todo la zona del Biobío después tuvo 2 guerras civiles contra Santiago, levantamientos, 1851 y 1859. Mirá. Entonces, la zona de la frontera, que fue la zona monarquista, siempre ha tenido problemas con Santiago, y hasta el día de hoy lo ha tenido. Bueno, Lo tiene. Hace poco, en un documental que se hizo sobre el sur de Chile, entrevistan a un sacerdote chileno, y él dice, de la zona de Chiloé, y él dice, yo tengo 3 nacionalidades, dice. La huiliche, que es mi sangre, pues soy aborigen, la chilena, que es mi estado, y la española porque soy un sacerdote católico, dice. O sea, todavía hoy, y de hecho los gentilicios, como decías, O'Higgins obligó a todo el mundo a decirse, ya no pueden llamarse más españoles sino chilenos, pero tardaron por lo menos 3 o 4 generaciones en implementarse. Y yo te diría que hasta fines del siglo XX, en algunas provincias del interior, por ejemplo, te preguntaban si eras cristiano, para ver si eras argentino o algo similar ocurriría en Chile, ¿no es cierto? Para ver si eras nativo, si eras criollo. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Si no es cristiano, eras gringo, eras una cosa extraña, eras un extranjero. Estamos hablando de 1980, 1990, todavía eso se veía, ¿no es cierto? No, y ahora mismo, o sea, yo estoy acá en Buenos Aires con mi familia y no nos sentimos extranjeros para nada, o sea... Vos sabés que hay algo curioso cosa, yo te quiero contar una anécdota que que me contaron unos chilenos que estuvieron acá en la Argentina un poquito antes de la Guerra de Malvinas. Dice, fuimos a un congreso donde todos éramos hispanistas, se mostró esta bandera, la zapa de Boroña, y todos estábamos hermanados, chilenos y argentinos, contando nuestro pasado común, nuestras glorias comunes, etc. Pero está patente el conflicto por el Beagle, que Perón con mucho criterio dice, si por 3 siglos no vamos a pelear, dinamitémosla, dice metafóricamente, en realidad buscar los puntos de disputa como elementos de unión, no de choque. De ahí que, digamos, la superficie antártica superpuesta Argentina y Chile se la declara binacional para que no haya conflictos entre nosotros. Entonces dice, y luego viene la Guerra de Malvinas y con mucha torpeza viene el tema que decíamos, bueno, después de los ingleses vamos por los chilenos. Esto lo quiero comentar, como Tele1 es un canal muy nacionalista, no va a faltar el televidente que nos haga una crítica, que nos castigue. Y evidentemente, bueno, Chile obviamente ante ese panorama actúa a favor de Inglaterra. Ahora, ¿nos tiene que gustar? No, nos tiene que gustar, pero que lo tenemos que entender, sí. Porque ya habíamos tenido un conflicto en 78. Claro, veníamos con un conflicto que venía ahí latente. Entonces, cuando nosotros decimos, después de los ingleses, vamos por Chile, y evidentemente pusimos a los chilenos, creo que contra la pared, y los obligamos a ponerlos en contra nuestro, cuando tendríamos que haber usado otro discurso. Yo creo que Perón hubiera tenido otro discurso. Nos hubiera dicho, señores, veamos que el enemigo está enfrente, aunemos fuerzas, y luego, no sé, desarrollemos en conjunto los mares del sur, ¿no es cierto? Hagamos una alianza comercial, económica y militar. Y nosotros, en realidad, actuamos no como patriotas, sino como chauvinistas, en este sentido, ¿no es cierto? Y una cosa es el verdadero patriotismo y otra cosa es el patrioterismo. El patrioterismo nos lleva al enfrentamiento, porque es cuando hablamos ya como gallitos, sino como... Como digo, el patrioterismo es liberal. ¿no? Y sí, en el fondo el patrioterismo es liberal. Es un falso patriotismo que lo único que lleva es en un enfrentamiento tonto, vacío. Mientras que el patriota en sí está basado en la tradición. Está basado en una tradición, en una costumbre, en una fe. Hay un conjunto. Y de hecho, disculpa, lo vimos cuando han ocurrido algunas desgracias en Mendoza que han venido de Chile, o cuando han ocurrido terremotos en Chile que han ido nuestros bomberos. Y ahora en la Antártida, que ustedes nos dieron la mano, ¿no? Sí. También. ¿Cierto? Pregunto ahora para ir cerrando, ¿no? Porque nos queda poco. ¿Hay indicios, digamos, cómo deberíamos perfilarnos nosotros, ¿no? Como sudamericanos, como hispanoamericanos, sin duda? Fuimos lo que fuimos y nos disolvieron. También se creó ese patrioterismo donde
tenemos que ser distintos unos a otros y empezar a pelearnos por cosas que en realidad eran comunes en el mundo de España. ¿Cómo enfrentaríamos este siglo XXI hoy en día, donde todavía de repente hay un mundo aborigen, que hoy el aborigen no es el originario, ¿no? Que le imponen hoy? Yo creo que originario, yo creo que no es la mayoría del pueblo aborigen el que está tomando esta conducta irracional. Es un sector minúsculo, yo veo que la gran mayoría de los indígenas, ¿no? Claro. Sí, claro, porque están profundamente ideologizados y han tomado la arma muy fuerte. O sea, en estos días en Chile hay una tormenta gigante que no se sabe muy bien quién está apretando el gatillo, lamentablemente. Han cambiado las maneras de armar la guerra, pero fundamentalmente, bueno, yo creo que el aporte que ha hecho Patricio, que hace el profesor Rivadeneira Carles, tiene que ver con saber quiénes somos. Yo creo que hemos tenido 200 años de vida, comillas, independiente, y con muchas comillas, sin saber quiénes somos. Yo postulo que no se puede vivir así. ¿Ya? Es como no saber ni el nombre, y con eso borramos. Es una idea como lo que pasó en la Revolución Francesa, de partir desde un año cero. Claro. ¿Ya? Nosotros nos contamos desde un año cero y perdemos y no tomamos en cuenta todo lo que hubo para atrás en América, y también quién eran los conquistadores, los fundadores de nuestras ciudades. Perdimos toda esa información valiosa y 200 años no es nada. Y además para enfrentar los conflictos del siglo XXI, ¿no? Que van a ser muy difíciles, donde vemos las grandes dudas y luchas internas que tienen las potencias y a su vez una potencia contra otra, Hispanoamérica necesitaría una reunificación para que nos encuentre fuertes, porque fuertes podríamos enfrentar los conflictos. Así como estamos separados y debilitados, no tenemos ningún tipo de posibilidad. No, y te cuento que ya en Chile uno ve a la juventud profundamente ideologizada con un discurso de la Revolución Francesa. Claro. ¿Ya? Porque, no sé, uno podría entender un discurso más nuevo, ¿ya? Pro, no sé, tecnología, pro... no antitrascendente y anti-Dios, porque claro. ataca directamente a los templos, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que lamentablemente hemos tenido una involución intelectual, sí. ¿ya? Que es innatural. ¿Ya? Uno ve a los muchachos de 13, 15 años hablando como en los años 60, el discurso absolutamente aprendido, y eso con la fuerza de la Revolución Francesa nos han quemado iglesias, ya no sé ya cuántas van. Se tiene un discurso viejo y se creen modernos y nuevos. Exacto, se creen novedosos. Es tremendo. Y en realidad está repitiendo consignas que tienen más de 200 años. Es tremendo. Querido Ángelo, decime, ¿dónde hace la gente para conseguir este libro si le interesaría leer alguno de tus libros? Y bueno, el Club del Libro Cívico, Eso. ¿no es cierto? El ¿Club del Libro Cívico? Sí. Acá en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires, ahí creo Ahí que lo está. pueden conseguir. Sí. Ahí está. Y realmente yo creo que es un lindísimo regalo para Navidad, porque es muy entretenido, es muy fácil de leer y es muy agradable. A mí me encantó. Me pongo acá el libro porque A mí me encantó. haga la publicidad. Realmente a mí me gustó muchísimo. Me resultó muy ameno, muy entretenido, muy fácil, y creo que uno se encuentra con una novedad, con toda una historia que no sabíamos, ¿no es cierto? Muy brevemente, escribiste este otro libro que se llama Los próceres chilenos. Dijiste algo al principio, pero creo algo. No. Pero si no dijiste nada, me gustaría que digas algo. Los próceres, este libro, ¿no? Próceres chilenos es un libro que tiene que ver con poesía popular, donde yo expongo como próceres a gente que son los invisibles de los pueblos, quienes tienen pequeños oficios y que tienen las costumbres hispanistas, ¿ya? Y que tienen gran trascendencia en sus pequeños En su círculos. ámbito, Sí, claro. sí, eso es. Bueno, reconocer al
¿no es cierto? Como prócer al trabajador, al tipo Exactamente. querido, Claro. en su lugar. La que construye la patria todos los días. Claro. No el que va a quemar una iglesia, que lo único que hace es estar destruyendo. Esa noticia. Exacto. Ángelo, muchísimas gracias por haber estado, gracias por Gracias. acompañarnos, gracias Patricio, por venir. este trabajo que has hecho, gracias Patricio por acompañar, de verdad. Un gusto. La verdad que es muy valioso, vuelvo a tener esto en la mano y a todos ustedes para despedirme. Quiero, por supuesto, agradecerle a Ángelo por este trabajo. Creo que también Patricio ha hecho docencia en este mundo de la hispanidad, la importancia que ha sido el ser una gran nación. Esa gran nación prometía hacia un futuro de grandeza, sin duda, ¿no? La unión hace la fuerza, dice la historia. Pero sabemos que también la ignorancia, el maligno, toda esta cuestión que viene ocurriendo en nuestros países, no digo que la independencia haya sido fruto de eso, pero fue un poco inducida estas independencias porque surgen todas simultáneamente, parece como una caída de dominó, ¿no es cierto? Tú va tirando cada uno y cada uno va imponiéndolo. Y todos tienen un engranaje común, ¿no? Todos vienen de la Inglaterra. Quiere decir que atentaban contra el mundo español. Y el mundo español no era solo el mundo español, era el mundo cristiano, era el mundo de tradiciones, había todo un bagaje muy importante. Veíamos en una de las fotos que presenciaron uno de los caciques vestido de Borbón, ¿no? De Borbón, ¿no? Borbón. Claro, Sí, el informe borbónico. Sí. En forma borbónica. Entonces, en un momento se me cruzó la cabeza, digo, tipo un Bungadín. ¿Se acuerdan de la película Bungadín? Gundadín, que era, un indio que, se vendía, traicionaba todo su mundo para venderse a los ingleses. Pero en realidad no era, porque no era un Gundadín, o Bungadín, o como se llame, porque en realidad estaba integrado al mundo español. Claro, El era indígena, católico. claro, el indígena, digamos, de ese momento, había formado parte de una esencia común. ¿Qué es lo que hace el liberalismo distinto que trae la independencia y que rompe esta gran nación, la divide, ¿no? Con el famoso adagio ese que dice divide y gobernar, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Rompe con eso y desmerece a ese individuo, le roba sus tierras, empieza otro estilo de comportamiento y de leyes, los vacía en el fondo y los deja al desamparo. Y el desamparo es una lucha cotidiana. Hasta en la época de Rosas, acá en la Argentina, los indios llegaban a entenderse porque había un común denominador de palabra, de forma, de entrega y de entendimiento. Y entonces eso se respetaba bajo cualquier rito. Y entonces eso implicaba también, tenía una raigambre española, sin duda era española porque era como un monarca español. Tenía su estilo español. Don Juan Manuel de Rosas, a pesar de defender la soberanía, defendía la soberanía nuestra, pero defendía la soberanía de la banda oriental, la de Chile, la de Paraguay, defendió la soberanía, porque mantenía unido, ¿no es cierto?, el área peruano-boliviana, la provincia del Paraguay, ¿no es cierto?, formaban parte de esas provincias unidas que llamaban del Río de la Plata, y que en el fondo éramos todos uno. Y después venían, por supuesto, los ingleses que tenían que romper todo esto porque el dividir era gobernar. Y en realidad, en el fondo, era eso. Cuanto más se rompen las cuestiones, más ocurren. Por eso, en este siglo XXI, donde vemos que esas naciones que se rompieron en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿qué pasa? Hoy estamos entrando en un siglo XX donde bien dice Patricio, el patrioterismo, ¿no? Y vuelve de ese patrioterismo de independista de aquella época a un otro patrioterismo moderno del siglo XXI, que las naciones quebradas quieren quebrarlas aún más, porque entonces es más fácil dominarlas, ¿no es cierto? Y en el dominio, bueno, ya está, es un enfrentamiento en pequeñas dosis entre sectores, ¿no? Antes era entre una gran nación contra los que querían venir a tomarla, después las divisiones entre los nuestros, entre pequeñas divisiones, a ver quién le correspondía a cuál o qué, entre frontera y frontera, lo que éramos una misma nación, y ahora es entre, llamarlo provincias, barrios, no sé, regiones, o sea que estamos en eso. Había una palabra muy interesante que decía Perón, que era obviamente muy famosa, que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Lo hablaba por los argentinos, pero en realidad yo lo hago hispanoamericano, ¿no?
Bueno, él tenía la visión global del continente. Sin duda. Hablaba del continentalismo, ¿no? Unidos o dominados. Y en realidad lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que esto que está viviendo Chile, con un gran dolor, que lo vemos, que le está pasando a Bolivia también con un gran dolor, es como la batalla naval, ¿no? Nos está jugando alrededor entre heridos, hundidos, tocados, como se jugaba antes, ¿no? Hasta que en algún momento se juegue acá. Y acá entremos en un enfrentamiento sanguinario donde, como dice bien Ángelo, no se sabe quién está manejando los hilos arriba, pero que al final nos enfrenta y nos divide y nos va a traer mucho dolor, mucha muerte, mucha angustia, porque tampoco sabemos dónde va a estar la verdad en eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que empezar a orientarnos un poco más, encomendarnos, buscar la trascendencia, encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida también está en nuestra historia reciente y en nuestra historia hispánica, donde se compartieron muchas cosas y que nos dieron una gran sabiduría y una gran tradición, y el ser lo que somos, y una lengua, y una forma, y un estilo, y una religión. Eso lo tenemos que mantener, aunque nos quieran quitar nuestra esencia religiosa. Resistir, porque también está la cruz y la espada, que España trajo acá y que la deberíamos volver a tomar para este nuevo combate del siglo XXI. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Chao.